empezar con la Constitución. ¿Todos trajeron la Constitución? Y bueno, que se colore por tanto. Hace un poco, se hace circular. Habría allá, abramos las ventanas, allá atrás. Acá no, porque acá se mueren de frío todas las personas que no suelen. No, que yo me gripé. Habría ahí. Bueno, vamos. Estoy leyendo por partes la Constitución, que es la mejor forma de entenderla. Vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos, hay que acordarse de todo lo que... Ahora sí, para entenderla, hay que acordarse de todo lo que vimos en el año. En cuanto a las formas de gobierno, las formas de cómo fue en Estados Unidos, cómo fue en Francia. Estos dos orígenes hay que saberlos, recordarlos muy bien. Hay que saber lo que dijimos en la primera clase, que el derecho constitucional, en definitiva, estudia las normas que regulan las relaciones entre poder y libertad. Ya expliqué lo de Urquiza y el tema de lo faccioso de la Argentina, que la Argentina facciosa solo pudo reunirse con una Constitución Nacional, díganme hasta dónde llegué, porque yo no sé dónde está, hasta 1930, y que se quiebre es también el quiebre del desarrollo económico. Esto, digo, ya nunca más es estable, tampoco el crecimiento económico es estable, por eso no hay desarrollo. ¿Cuándo hay desarrollo? Cuando el crecimiento económico es sostenido a lo largo del tiempo y cuando esto se pluraliza en derechos, ¿verdad? Y ahí se produce entonces el crecimiento sostenido da lugar al desarrollo cuando esto se pluraliza en derechos. Ese es el beneficio de una relación en poder y libertad, que al estabilizar las instituciones políticas también estabiliza la previsibilidad de los modelos económicos, sin cambios drásticos, aunque evolutivos o involutivos, pero esto asegura, y si hay pluralidad de derechos en los términos de la primera parte, vos vas pasando a ser un país desarrollado. El eje de la institucionalidad es el eje no solo de la política y de los derechos, sino también de la economía. Cuando vos tenés inestabilidad institucional y cuando facciones rompen ese equilibrio, el mismo infarto ustedes lo van a ver en la economía. Y después van a haber infartos en la economía que producen iguales crisis políticas, que es la que vamos a vivir ahí nada más. Estamos ahí, en las puertas. En realidad, todo tiene su origen en esa falta de institucionalidad. Y también pierde la libertad. ¿Por qué pierde la libertad? Porque cuando cae la Constitución, quedamos en manos de los más fuertes. Entonces, el camino a la República es el camino a la Constitución. Y el camino a la República no se va por el PJ que va al poder. O sea, cuando vos vas a un camino, tenés que amar el final de ese camino. Entonces tenés que amar las instituciones. Si vos no amás las instituciones, no las podés respetar. Si vos no entendés el valor que para la libertad, que para un pueblo significa, vos no la podés defender. Y por el otro lado, PJ, cuando digo entiendan, no peronismo, sino este es el déficit cultural de la Argentina. Ese es el déficit cultural básico de la Argentina. La desaparición de la norma. Ese es el proceso llamado de desconstitucionalización. Entonces hoy la Constitución no importa. Yo me acuerdo que ahora me está por llamar al presidente de la Cámara, que yo le pedí una cuestión de privilegio y le dije: usted viola la Constitución. No es mi opinión, vieron que todos andan con las opiniones. Usted tiene opiniones distintas de la Constitución y opiniones terribles en contra de las cosas. El PJ es el Partido Justicialista, ¿sí? El PJ lo fabrica Perón, ¿sí? Bueno, el peronismo, la figura cabeza del peronismo es Perón, ¿sí? Entonces, un peronista que se dice peronista, ¿por qué se ve representado por el PJ? No tiene otro partido. Cuando vos decís que vos, el peronismo te voy a hacer
te voy a hacer un ejemplo con otra cosa. No es que es una cosa y otra. Te voy a hacer un explico con la diferencia entre el radicalismo y UCR. Ahí está, sí. ¿Entendés? La gente, muchísimos radicales, no se ven ya expresados por la UCR. De hecho, nosotros tenemos muchos votos que vienen del radicalismo del 83. Entonces, no es lo mismo el radicalismo que la UCR. Eso se produce en la etapa de oligarquización y desmoronamiento moral de los partidos. ¿Está? Hay como una escisión. Ahora, ellos juegan, el PJ juega a apoderarse del peronismo. Y eso es lo que confunde. El PJ, cada vez que quiere diferenciarse de su propia administración, dice esto no es peronismo. El problema son los peronistas, que yo creo ahora que ya se están dando cuenta en muchísimos lugares, porque nosotros, por ejemplo, en la coalición también hay muchísima gente que viene del peronismo. ¿Está? Que entendió la trampa. ¿Por qué vos no podés incluir, yo siempre digo PJ y nunca peronista? Porque el peronista, que es republicano, y hay muchos, se da cuenta de la distinción. Yo a veces me confundo más con el radicalismo, a veces me enojo más con el radicalismo, debe ser porque saber, pero yo tenía que decir el partido radical. El partido, si vos diferenciás la UCR del otro, entonces la gente entiende, porque es una etapa de separación. En general las nuevas generaciones no tienen partido, no tienen partido, pero esa diferenciación es importante porque todos los procesos... A ver, acá en la clase podemos decir, mi abuelo era conservador. Ahora, había una diferencia entre el partido conservador y ser conservador. Y había una gran diferencia entre los conservadores. Había conservadores llamados conservadores que en realidad eran liberales progresistas impresionantes. Entonces, ahora, el PJ usa esa diferencia. Como si el radicalismo dijera, nosotros somos radicalismo frente a la UCR. A veces yo la uso y yo digo, miren, la verdad que la radical está fuera del partido. ¿Está? Como una cosa es la ideología y la otra cosa es el poder. El partido. Claro, los partidos son oligárquicos, de cualquiera. Hay que siempre estar con los... en eso yo soy un poco peronista, pero no por las razones de Perón. Siempre hay que estar abriendo. Porque si no, la lógica del partido tiende a oligarquizarse. Tiene un grupo de élite, que además encierra la participación ciudadana. Por ejemplo, en el futuro, y con esto empezamos la Constitución, porque si no me distraen de nuevo. La matriz de UNEN para el futuro, ahora todo el mundo se quiere ver lo que este chico dijo, bueno, UNEN no es de nadie, digo, más vale que diga que UNEN es de todo, porque si no, no lo hacía. Pero en realidad lo que quieren decir es UNEN no es de Carrión. Claro, es una cosa muy graciosa. Entonces vos tenés que decir UNEN es de todo, pues ya van a aprender. Ahora, dentro de ese marco, supongamos que para el 2015, a mí me encanta esta estructuración. ¿Por qué? Porque nos permite a todos nosotros participar desde un lugar que no tiene que ver con los partidocráticos. Como vos te podés presentar, como la coalición cívica admite, como va a estar otra, vos te permite construir desde la ciudadanía cargos en vez de construir desde los partidos cargos. Y yo digo, Dios sabe por qué hace las cosas. Si yo hubiera terminado encerrada en la coalición cívica, estaba entrampada. Claro. Pero como todos me miraron y me tuvieron, no todos, ¿no? Una minoría, pero bastante importante, me sacó el partido yo libre. Entonces, eso permite que fuerzas fuertemente anquilosadas, de repente es la cultura del otro la que lo va cambiando. Es la única forma de penetración para la renovación de un sistema político que se hace, digo, sin los recursos de la partidocracia. De la partidocracia. Y ustedes cuando ven la historia de la coalición ven de qué manera yo, después de una conducción, que el término histórico no es nada, son 2001 al 2011, son 10 años, de una conducción que nunca tuve cargo, pero que era necesario, yo ya paso a tener otro lugar, soy simple afiliada y disputo las internas. Es así como se van acrecentando, pero al mismo tiempo vos tenés que ser, vieron que yo soy arisca, por eso le tienen tanto. Dice, el dicho es escabulle como un pez, porque es
a ser domesticada por las estructuras y ella no puede ser domesticada. Ni por la estructura de los otros partidos, ni por la estructura de su propio partido. Pero esto no es porque uno es así, porque es caprichoso. Es porque yo estoy resistiendo la ley de oligarquización. Por eso no les gustan estos institutos. Por eso lo primero que hace el partido, la coalición cívica, cuando yo pierdo, es cerrar el instituto. Y los mismos que estaban en el instituto formaban parte del cierre. ¿Formaban parte? Del cierre, porque es una lógica. Sí. Más bien que cada conducta individual, yo te diría que es una lógica cultural y social, egoísta y no inclusiva, y oligárquica. En cualquier estructuración de poder no democrático, porque la ley de hierro de la democracia es la ley de la oligarquía, es terrible. Porque vos oligarquizás los partidos y oligarquizás la democracia. Las cúpulas de los partidos negocian con los poderes económicos y sindicales y ahí se oligarquiza la democracia. Y ahí se pierde la república y estás en manos de los poderes fácticos. Por eso siempre tenés que hacer ese juego. Perón en esto, que fue un gran estratega, no estoy hablando de su ideología, pero él siempre pasaba del partido al movimiento, del movimiento al partido, y si ustedes ven, yo hago exactamente lo mismo. Pero él, porque si no quedaba encerrado en el partido. Entonces cuando tendría que abrir el movimiento, por supuesto esto se puede hacer con conducta moral o sin conducta moral. Y el desastre de la doble moral de Perón terminó en Ezeiza y en la plaza. Pero siempre tenés que tratar de, creo que además en todas las instituciones, hay que tratar de abrirlas permanentemente porque tienden a cerrarse. La universidad, las estructuras públicas, también las estructuras privadas tienden a... Y vos tenés que tener siempre procedimientos de apertura. Porque si no la oligarquización cierra lugar a los mejores. Siempre cierra lugar a los mejores. Por eso nosotros vamos a jugar en el esquema de UNEM para adelante de una manera muy abierta y corporal. Va a ser en definitiva el grupo de la ciudadanía. No tenemos problema porque nadie te puede decir vos podés ser, bueno, es que decida la gente. Este es el último esfuerzo organizacional que yo hago. Por eso se me cerraron, tenemos 2 diputados, 3, 4, para algo que está, pero teníamos que organizar la matriz de organización de un nuevo modo de elección. Una vez que esto está, es otra cosa. Entonces, aunque seguramente vamos a ganar, pero si no ganara, queda mucha gente incorporada al sistema que no tiene la lógica del sistema, pero siempre tiene que haber liderazgos que abran. Y este fue el gran problema de mi construcción política. Que los que estaban al lado mío no querían abrir. Abrieron a los demás, sino dijeron ahora todo para mí y esperaban que ellos iban a resurgir con mi eliminación. Pero después vuelven. Pero eso es parte del Estado. Pero esta es parte de la cultura, de una cultura egoísta, ¿está? Pero esto también es un gran aprendizaje, no solo que no me morí, sino que resucité. Esto tiene loco a todo el mundo. Y en definitiva, la vida se encargó. La próxima vez tienen que imitar los liderazgos que incorporan gente. Y toda la gente que se incorpora tiene que aprender de cómo les va a los que después se llenan ellos mismos de autoestima. Yo creo que le ve tanto la autoestima a algunas personas que se fueron a la nube, como que hicimos. Yo he visto concejales, yo les conté, yo yéndose a la nube. La nube, ¿saben lo que es la nube? Perdido en el espacio, su autoestima. Bueno chicos, vamos a ver los 5 primeros artículos. Los 5 primeros artículos refieren claramente, ustedes saben que nosotros, primero las provincias, Acuerdo de San Nicolás, después el Estado-Nación. Somos un proceso de descolonización.
Entonces, primero los estados, igual que en Estados Unidos. Por supuesto, nosotros, y ellos también, en guerra. Esta es la época de la anarquía, etcétera, del poder supremo de Rosa, pero en realidad es la visión de Urquiza, es decir, primero las provincias, y las provincias, los representantes de las provincias, construyen el Estado federal. De modo que así vamos a ver, estudiar que el Estado federal en consecuencia tiene poderes delegados, no tiene poderes originarios. Esto tiene una importancia enorme que la distingue de Francia, por ejemplo, que nace de la monarquía absoluta, Estado, nación jurídicamente organizada. ¿Qué? Que los poderes de la nación son excepcionales. Al revés de todo lo que pensamos todos. Los poderes, esto ténganlo grabado acá. Los poderes del Estado federal son excepcionales. Solo puede hacer de conformidad a lo que le autoriza la Constitución. No puede hacer más. Después va a haber una cláusula del 75, pero en realidad las provincias pueden hacer todo lo que no han delegado al gobierno federal. ¿Qué se le pasó? Claro, no entendés porque tenemos un federalismo invertido. Porque siendo un Estado federal somos unitarios. A ver, se gesta históricamente donde varias provincias, las que estaban, se acuerdan en San Nicolás, dictan una constitución. Las que hacen nacer el Estado federal a través de la Constitución son las provincias. En consecuencia, estos poderes ejecutivo, legislativo y judicial que se crean acá son excepcionales. Lo ordinario es el poder de las provincias, salvo lo que expresamente hayan delegado al gobierno federal. El poder, la competencia, son doblemente excepcionales. Son excepcionales del Estado federal. Son excepcionales en relación a la provincia, porque el poder originario y en consecuencia residual de todo lo que no delegaron es provincial, ahora van a entender cuando leamos, sino que son excepcionales en términos de la libertad. Y quiero decir, el principio es la libertad, la excepción es la competencia del Estado. El principio son las provincias, la excepción es el poder del Estado federal. El principio de esta Constitución son las libertades individuales y públicas. La excepción es el poder coactivo, regulador del Estado. ¿Saben por qué están todos mudos? Porque es al revés de cómo funciona. Claro. No se entiende. Estamos viviendo todo al revés. Porque esa es la mejor prueba que vivimos en un régimen unitario y en una forma de gobierno autoritario. Esto vos lo explicás en Estados Unidos y es obvio. Estaban los Estados miembros, crearon la Confederación, ¿se acuerdan de los Estados Unidos como le expliqué? Y después la Constitución Federal. Muy bien. El presidente de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, la Suprema Corte solo pueden hacer lo que no han delegado. Por eso ustedes ven estados tan poderosos en los Estados Unidos, porque han delegado menos cosas que nosotros. Por eso tienen códigos civiles de comercio, etc. Muy bien. Y el principio también es que acá están mis derechos, es decir, que la libertad precede al Estado. La libertad también está antes que el Estado. Yo lo único que hago es reconocerla y en consecuencia el poder también es excepcional respecto de la libertad. El poder solo puede hacer en relación a la libertad lo que la Constitución expresamente lo autoriza y no más. Por eso dice el 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y las buenas costumbres están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Que la ley constitucional está hablando, ¿no?
Vieron como el principio al revés. Bueno, tiene que cambiar la cabeza. Las provincias dependen del poder federal acá. Sí, todo al revés. Claro. Yo lo que te voy a explicar es una constitución Que no se usa. nacional, que es nuestra utopía. Ahora, el régimen, que es de qué modo se comportan efectivamente los actores y cómo se aplican efectivamente las normas en una determinada cultura jurídica, esta es la diferencia entre normas jurídicas y régimen político, es que el régimen político subvirtió la Constitución. Es decir, nuestro régimen en realidad es unitario y autoritario. Nuestra forma real sería forma autoritaria, unitaria, de corporación. Hay un famoso libro de José Luis Leima, en los años 60, los que mandan. Ahora ya no mandan ellos, pero algunos quedan. Pero se reciclan otros. Los que mandan es una de las primeras obras sociológicas que tiene Argentina y es un hermoso libro. Porque dicen los que mandan. Están los militares, ahí está la iglesia, y ahí lo siguen pasando. Los sindicatos, creo, etc. Lo llamamos el círculo rojo. El círculo rojo. Ella hoy me preguntaba qué era el círculo Eso, rojo. los que mandan. Lo que mandan. Pero es totalmente corporativo y conspirativo. Entonces Macri dijo, me sacaron del el círculo rojo, me convenció de que no presentara candidatos en provincia de Buenos Aires, y yo le dije, el círculo rojo está golpista. Y saltaron todos. Pero yo lo hice para separarnos a todos nosotros, a las marchas, ¿entiendes? Al pueblo, del golpismo de ellos. Porque en el 55 se juntó determinados intereses y la necesidad de libertad del pueblo. Entonces, al juntarse, en definitiva, produjo el retorno y no el desgaste. Entonces ahora decimos, no, nosotros vamos por acá, los golpistas están allá, son ustedes. Es interna del PJ, más interna sindical, más interna del establishment. Empiezo a sacar. Los industriales honestos no están, ¿vieron? Sí, Empiezo, ya una cosa son los industriales honestos del interior, entonces ya los saco. Amén. Voy separando para que haya dos caminos. Y lo que juega este sector es a enardecerlos a ustedes porque se corran de camino. Acá por este camino ellos tienen que resolver ellos y se desgastan. En cambio, con la intervención del pueblo no nos toman por estúpidos. Sostener un globo inflado 2 años. Un globo inflado lo podés sostener 3 meses. Pero después de 3 meses te estalla si tiene gas. Y te puede quemar. Y ustedes me creen. A ver, cierren la puerta. Entonces, voy a agarrar el micrófono. Muy bien. De Narváez es un empresario que cree en el marketing. Y que entonces creía que podía llegar a terciar en la interna del PJ con dinero. Hasta que le apareció más dinero. Y hasta que el círculo rojo le dije, vos no servís. El círculo rojo, me encanta esa palabra de... Yo ahora le voy a empezar a usar a Macri. El círculo rojo lo bajó a Macri para que no tenga candidatos en la provincia de Buenos Aires y lo intentó bajar a de Narváez. Pero como de Narváez se va con Scioli, o sea que va a ser oficialista en poco tiempo, entonces el acuerdo con Scioli es no bajar la lista para que no tenga tanta diferencia más. El problema que viene, y por eso tenemos que continuar en esta línea, es que se agotaron los recursos. Y el otro problema que viene es que hay muchos intendentes que se pasaron que necesitan recursos. Entonces va a haber mucha gente de masa que va a volver a ser oficialista. Ya se vio en la votación de ayer. Eso que no se... La gente del radicalismo que se va a plegar a esto. Estos sectores corporativos, ¿está? Entonces nosotros en UNED tenemos que ir todos juntos pero bien separaditos. Para nosotros señalar el camino, de modo que nadie se pueda correr, y si se corren se van al otro lado, pero queda al otro lado acá. Es una pelea por 2 caminos. Nosotros lideramos una de esas peleas, por eso
No se asusten cuando yo digo cosas, porque yo no les hablo a ustedes, les hablo al poder. Y les hablo al poder delante de la gente y uso mi credibilidad para que paren. Ahora están todos calmos. Pero a veces yo tengo que poner palabras fuertes para establecer el tema. Porque si no, lo bajaban a Macri, yo me acuerdo con Cristina de Macri, para hacer derecha, vieron ayer el juego, vos sos derecha, derecha, y el otro no le decía nada. Para polarizar ahí la idea. ¿Qué dice el artículo primero? Entonces vamos a estudiar la Constitución tal cual como fue una utopía, porque en definitiva es un conjunto de normas jurídicas que hacen nacer al Estado argentino, pero que marcan un camino a recorrer, como el camino a recorrer que nosotros tendríamos que recorrer hoy si sancionáramos la del 53. Así hay que estudiarla para amarla. Porque es la única forma que la defendés. Si vos empezás a decir esto no rige, trae el escepticismo. Esa es la lucha, decía Yeri, la lucha por el derecho. La lucha por el derecho que ustedes me ven a mí en la cámara, etcétera, etcétera, es la lucha de alguien que ama y cree lo que es la Constitución. Y ven los otros que no les importa, porque en realidad están adscritos al régimen político que es distinto de la Constitución. Y el instrumento que tenemos para esto es si además convencemos a un poder judicial independiente, que es el que pone el límite. Entonces, yo lo leo, lean el artículo primero con los muestro los anteriores. No, digan ustedes. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según le establece la presente Constitución. Entonces, la forma federal es la forma de Estado, que es un reparto de competencias entre provincias y poder nacional. Está en la forma de Estado, de cómo se distribuye el poder en el territorio. Anoten, forma de Estado es la forma de distribución del poder en relación al territorio. Vos tenés dos formas de Estado unitaria, hay un solo centro de poder, Francia, y una forma de Estado federal. La forma de gobierno es republicana. ¿Qué quiere decir republicana? Y además de republicana, es presidencial. A diferencia de los modelos parlamentarios, recuerdan Inglaterra, etcétera, esto copia exactamente el modelo americano. Es presidencial, es un sistema de check and balance, de división de poderes. Eso también está desnaturalizado. Cuando ustedes dicen, el Congreso lo único que hace es certificar lo decidido por el Poder Ejecutivo, están dando cuenta de la degeneración, de la corrupción del sentido constitucional que tiene el Congreso argentino. Porque el Congreso tiene poderes de decisión independientes y de control respecto del Ejecutivo. Y funciona, después vamos a ver el funcionamiento porque es terrible, pero en este caso funciona como escribanía. Ahí donde, cuando funciona como escribanía y autoritarismo. Y cuando las dos cámaras son opositoras, funciona como interrupción constitucional, como ingobernabilidad. Y bien. Cuando vos tenés ambas cámaras a favor, el régimen se vuelve autoritario por la disciplina de partidos nacionales. Cuando vos tenés ambas cámaras en contra, el régimen se vuelve ingobernable en las culturas de facciones. Esta es la explicación de por qué dura menos el radicalismo que el PJ. Porque al tener concentrado el poder territorial del norte, hace una enorme diferencia que concentra el poder pese a que los centros urbanos son mucho más dinámicos.
Esto es lo que de capital dice, pero si cambiamos el poder. No, señores, cuando empiezan a llegar los diputados del norte, nordeste y noroeste, vos tenés una suma de 30, 40, 50 diputados que son los que no se mueven y hacen la diferencia. El problema en el norte es sostener una organización voluntaria. Si vos en las grandes ciudades, nosotros, todos nosotros, los fiscales, entonces somos una organización voluntaria. Entonces no solo fiscal. Lo que es muy difícil en un pueblo es sostener una organización voluntaria. Entonces vos tenés que, en realidad esto lo podés construir desde el Estado. ¿Qué quiero decir? Vos tenés que ganar el poder central. ¿Entienden cómo yo no peleo ningún estadio intermedio? Vos tenés que ganar el poder central, establecer políticas sociales universales para desatar a esa gente de la dávida, la va a tener, pero por derecho, no por dávida, y empezás a liberar el voto. Y empezás a construir lo de Medellín, la cultura, pero vos necesitas... Esto es lo que no hizo la Alianza. Esta es mi gran pelea en el 99 con De la Rúa, que le digo, ven a buscar otro, porque la pelea por la pobreza como ustedes la quieren dar es la misma pelea del menemismo. Absolutamente neoliberal y de ambulancia. Acá hay que establecer el ingreso ciudadano para todos los argentinos, aunque sea poco el monto, pero empezar a construir derechos donde había subsidio. ¿Está? En construir derechos de ciudadanía ahí donde había prebenda. Ahora, no lo podés hacer sin el poder central. Porque el aparato de la intendencia, los que tienen recursos, finalmente hay una necesidad. Lo otro es que hay, yo te diría que pocas personas podemos penetrar fuera del PJ. Yo he ganado las escuelas más pobres de la provincia de Buenos Aires. De mujeres, no de hombres, pero de mujeres he ganado, ¿cuándo? Fíjense. He ganado en el 2003, porque no había estructuración de este sistema de subsidios. Y he ganado en el 2007, donde todavía no estaba el ingreso ciudadano a la niñez. El ingreso ciudadano a la niñez sacó ese voto ahí. Ahora la crisis lo vuelve a poner. Pero ese voto está libre, la gente quiere ser digna. ¿Está claro? La gente sabe que está perdida. El tema es que su voto es racional. Yo se lo expliqué muchas veces, es un voto de necesidad y es un voto absolutamente racional. ¿No? No sé, no es un voto que se pueda juzgar. Por eso no hay que repetir esto de que la gente vota por un pedazo de pan. La verdad que ese pedazo de pan es su diferencia entre la vida y la muerte. Y para nosotros el pedazo de pan no es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces nosotros los descalificamos mal. Y hay como una tendencia urbana, ¿está? De decir ellos no. Por supuesto que hay crápulas, que esto es usado por el PJ, pero ¿la mujer qué hace? Además, como toda la estructura simbólica está alrededor del miedo, es muy fácil decir yo te estoy controlando, te están observando, te están mirando. Entonces se sienten realmente sometidos. ¿Entendieron? Entonces forma republicana presidencial, de check and balance, de división de poderes, de frenos y contrapesos. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se organiza el poder federal. Representativa. El 21 que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Acá hay un problema. Hay dos tipos de mandato. Por ejemplo, ahí está Guillermo, que es escribano. Un escribano puede tener un mandato con instrucciones. Es decir, usted tiene que realizar tal acto. Este es un mandato por instrucciones. Vos te pones en el lugar de la voluntad del otro, pero de una manera que solo tenés mandato para lo que el otro te dice que hagas. Ese es el mandato por instrucción. ¿Qué está el poder a un escribano? Es eso. Es un mandato de instrucción. Eso es lo que quería Díaz. ¿Se acuerdan cuando viene a la asamblea de 1813? Dice, yo vengo con instrucciones. Y los otros le dicen acá representativo.
La verdad es que el mandato con instrucciones es más directo, más asambleario. Y el representativo es más elitista, porque vos me elegís y yo hago lo que quiero en nombre tuyo. Entonces, los que estaban en la asamblea del año 13 querían el mandato representativo. Representaban, por eso incluso los convencionales del 53, muchos no eran de las provincias originariamente elegidas, o en 1816, por los de Anne, etc. Eran más bien una élite. Entonces el mandato representativo, ahora, desde siempre en todas las democracias parlamentarias, salvo Suiza, con los cantones, la democracia directa y algunos mandatos de instrucción, el sistema es representativo. Es decir, que vos votás a un representante bajo una plataforma política y el representante representa en abstracto a todo el pueblo de la nación. Yo voy a ser electa diputada por la capital federal, pero voy a ser representante del pueblo de toda la nación. Los diputados representan al pueblo de la nación argentina. Sí. Los senadores representan al pueblo de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vos sos representante del Estado, es más, como en Estados Unidos. Por eso los senadores en Estados Unidos son tipos tan importantes. Un senador por California representa a California. ¿Te imaginan el poder que tiene la quinta o sexta economía mundial? Esa sí que es élite. Élite porque representa los intereses económicos. Ahora, cuidado que te aparte el mandato y que hagas cualquier cosa, porque vos llegás a entregar a California y vos no volvés a California. Acá entregan la república y pueden volver y tienen mansiones en sus lugares. Allá la representación funciona clara. Representan al Estado y los congresistas, incluso yo les diría que también representan al pueblo de los estados. Que no representan a todo el pueblo de los Estados Unidos como... En cambio, acá el sistema es representantes. Igual, representante, a ver, después vamos a ver en el Senado, del pueblo de la provincia o de la provincia, y la Cámara de Diputados representante del pueblo de la nación. Te elige un lugar, pero representás a todos. Es mandato representante. Por eso es divina la Cámara del Pueblo. Es lo más. Ahora, el Senado en los Estados Unidos funciona, primero los senadores son riquísimos, de origen. Hay muy pocos casos de senadores. El primero, uno de los pocos casos de senadores no ricos es Obama. Cuando vos ves las fortunas de los senadores demócratas o republicanos, son, diríamos, el círculo rojo de los respectivos estados. Segundo, tienen una relación con las empresas, con los sindicatos, y son apoyados en la campaña por dinero, porque Estados Unidos es una plutocracia. Gobierna el pueblo y gobierna el dinero. Por eso está aceptado el lobby, por eso el financiamiento de campaña. No vayan a creer que es una democracia republicana ética. Lo que sí es próspero. En algunos estados está mucho más vinculado con lo ético y en otros estados está mucho más desvinculado de lo ético. Una cosa es Miami, otra cosa es Massachusetts, otra cosa es Nueva Jersey. En general, las 13 primeras colonias tienen otro cariz. ¿Está? Sin embargo, los últimos presidentes, y esto es muy interesante en los Estados Unidos, ya no son tipos de grandes fortunas, sobre todo los dos demócratas. Y el caso, ya un demócrata, ¿cómo se llama el de la Lewy? Es claramente ya un caso de un presidente que viene de un proceso de democratización. ¿Entendieron lo que digo? De un proceso por su origen. Claro, es de un origen más pobre, tiene el origen que va a las universidades, pero es en ascenso, no es un Kennedy. Siendo del Partido Demócrata que ha tenido, no es esa tradición, sino que marca ya
un proceso de democratización interesante que después de un Bush, que sí es elite, riquísima, dueño de gran parte del petróleo de California. Por eso un Bush puede ser alcohólico y puede ser presidente. Porque todo el poder del petróleo, de las armas, esto es. Pero pasa a la posibilidad de un presidente negro. Que es, por eso los republicanos se hacen mucho más conservadores. Y está en esta cuestión protestante muy fuerte de los Tea Party, ¿me entienden? Porque hay un proceso del otro lado muy democratizador en el sentido de lo que en Brasil puede entenderse. En Estados Unidos, Obama es lo que Lula es a Brasil, como proceso de democratización. Y el proceso de transición brasilero, donde era impensable que un Lula pudiera ser presidente, hay que estar en Brasil. Porque las sociedades del norte de Brasil son cerradas y las sociedades... ¿Quién produce esto? San Pablo, lo más dinámico. Río de Janeiro no lo hubiera hecho. Lo produce San Pablo y lo produce pero ¿quién lo precede? Fernando Enrique Cardoso. Lo precede, ¿qué círculo rojo? El círculo azul, ya eso. Está, y su mujer. Es una gran feminista, pero miembro de la familia, no tan ricas como tradicional y el mayor intelectual de América Latina. Aparte de Fernando Enrique. Elite pura, Paulista, ¿me entiendes? Pero elite pura. Ahora un tipo abierto, un tipo que se convierte en un liberal progresista, que habla de dependencia, es de izquierda, es el referente de la izquierda junto con, ¿cómo se llama? Dominación o dependencia con Jauri Guiberri, ¿cómo es? Jauri de... Bueno, no me acuerdo. Jauri, ¿cómo es? A ver. Yo le cambio los nombres a la gente, a las personas, hasta los novios le cambio el nombre. Jauri, que yo lo conocí, yo estuve con él muchas veces. Y a Fernando Enrique también lo conocí muchas veces. Lo conocí cuando estudiaba y después lo conocí ya de Fernando Enrique Cardoso. Y el otro es uruguayo. No, Jauri Guiberri, no, estoy confundido con un interrogatorio. Jaura Guiberri, ¿qué Jaura? Jaguaribe. ¿Cómo es? Muy bien. Jaguaribe. Bueno. O Palito y Cardoso. Palito y Cardoso. Y Jaguaribe. Palito, Cardoso y Jaguaribe. Bueno, escriben un librito que se llama Dominación o Dependencia. ¿Cómo es? Bueno. Dependencia o liberación o algo así. Ay, estoy mal, pero bueno, lo tengo el libro acá. Son los grandes intelectuales de izquierda de América. Son la élite intelectual de América del Sur. Decir Fernando Enrique Cardoso, las que estudiaron ciencias políticas, ciencias sociales, en la década de los 60 y los 70, Fernando Enrique es lo más. Y su mujer Ruth, que es la que cambia las telenovelas. Es la que cambia el componente de las telenovelas, es una de las grandes filósofas y feministas del mundo. Ella, ¿cómo hace para que las mujeres tengan menos hijos? Las pone ejecutivas, les ponen las novelas, las hace tener tacos, las hace trabajar, dice todo esto es compatible teniendo 2 hijos, porque si tenés 8 no podés ser esto, ¿está? Entonces las mujeres de las favelas empiezan a querer ser como las series y empiezan a un poco diagramar y planificar su vida familiar y se van empoderando. Ruth, en realidad, unas discusiones feroces con Fernando Enrique, porque los dos tipos son, la verdad, yo estuve en la Asunción. Miren de qué estamos hablando, pero es lindo. Lilita, yo le hice la campaña a Fernando Enrique Cardoso y le hice la campaña después, cuando él se retira, él sale del PSDB. Dice, como vos decís, es un sociólogo, ante todo dijo que era brasileño y le dice a Serra que no iba a ser el apoyo de la campaña de él y en oculto lo está apoyando a Lula. Como el PT, que se produce el Partido de los Trabajadores, es una estructuración muy interesante en Brasil, que nosotros no la hemos tenido,
porque son grupos sindicales, pero además el movimiento eclesial de base. El movimiento eclesial de base de una iglesia muy abierta, de una iglesia de los pobres en Brasil, es base del Partido de los Trabajadores. Después va a ser muy traicionado en los últimos años por los sectores que fueron accediendo a intendencias, Porto Alegre, etcétera, se corrompió. Y yo lo vi en el 2000. Pero lo cierto es que yo fui a la asunción de Lula con Nacho. Nachito era así chiquitito, estaba aburridísimo, mi hijo, el más chiquito. Y fue impresionante. No sé si conocen Brasilia. Brasilia es una cosa de maqueta, es una maqueta, porque Brasilia no es... Ya que estuve hace 2 días en Brasilia, y después de tener un papel, porque yo para mí es un ejemplo de menos corrupción, Brasil que nosotros. Pero dije, acá tenés que vivir vos, porque ahí hay un diputado que está preso y cobra igual. No, en Brasil hay más corrupción. Y ahora salimos que estaba muy triste porque al final liberaron a todos los... Ahora les cuento, porque total sigue, total está linda la conversación y yo me metí otro cassette. Brasil es el país más corrupto. Correcto. Todavía hoy lo es. Correcto. El PT no venía corrupto. Hasta Dirceu. Lo que pasa es que, bueno, él pierde, ustedes saben que él pierde una vez, 2 veces, bueno, yo puedo ser Lula también. La tercera vez que pierde saca el 4%. Y después gana por el 60%. En una de esas yo soy Lula. Brasil es el arte de... Y si no soy Lula, estoy agradecida también porque me voy a la chacra siempre y cuando un libro... Ustedes compran el libro para el techo. 4 de noviembre, la cena de fin de año del instituto, háganme acordar. Bueno. Y compran el libro. Un techo, pero lo que fue impresionante. Una campaña. Está bueno. Va a ser así, un libro, un techo. No tengo otra. Yo no tengo otra que tener un techo, porque no puedo pagar más el alquiler. Bueno, entonces, era tan impresionante. Imaginen Brasilia, vieron eso, hay como... Brasilia es de mentira. A ver, Brasilia es una ciudad de mentira y cada vez es más ciudad de mentira, salvo en los arrabales, digamos, en los márgenes, donde se fue construyendo algo de la ciudad de los empleados permanentes. Pero Brasilia es un lugar que se ocupa 3 días a la semana, cada vez más la política se hace en San Pablo. Este es el error también de poner en un lugar como armado, para sacarlo de arriba. Bueno, pero es un espacio abierto, la verdad que el diseño es maravilloso, grandes avenidas, césped, etc. Estaba, ahí lo conocía a Chávez también. Y estaba el de Cuba, ¿cómo se llama? Raúl, no, Fidel. Estaban, bueno, creo que estaban todos los presidentes que a usted se le ocurra acá, y Fidel era la gran estrella, porque es como una estrella del rock, Fidel. Pero el momento más emocionante es ver cuando estos 2 grandes intelectuales de la clase alta brasilera le entregan el poder a Lula, que es un pobre del norte. Ese tránsito que lo posibilita la visión clara de un Fernando Enrique Cardoso que cree en el proceso de democratización, que ya no es un izquierdista, ¿entienden? Esos tipos que crecen, no como estos que creen en la adolescencia. ¿Qué están mirando yo? Eso fue impresionante. Y las lágrimas de los dos. Claro. Y el pueblo, a mí yo me estoy acordando y se me pone la piel de gallina, y el pueblo, ese fue el fenómeno de integración más poderoso, ese acto simbólicamente, porque no fue una continuidad, no fue una ruptura. Fue un ascenso. Es decir, Fernando Enrique le abre la puerta y de hecho le deja el Estado. Y eso fue impresionante. Ustedes saben que ellos tuvieron una dictadura muy larga además. Pero hay algo que hizo la dictadura en Brasil. Ellos tuvieron un Getúlio Vargas, ellos tuvieron el populista también demagógico, etcétera, y tuvieron una dictadura mucho más larga y más estable que el resto de América del Sur, sobre todo de Argentina. Pero hay algo que la dictadura en Brasil no hizo.
Brasil no tuvo la noche de los bastones largos. Los militares, los dictadores brasileños no tocaron las universidades. ¿No tocaron? Entonces vos podés, yo te estoy hablando de esto hace 30 y pico de años, yo iba a los seminarios, ¿yo qué hacía? No sé qué hacía, filosofía crítica, qué sé yo, yo me iba a los seminarios, a Florianópolis, a San Pablo, etcétera, porque bueno, ahí estaba todo lo que se llamaba la escuela crítica del derecho. Y la verdad es que uno iba a esas universidades y todavía o estaba la dictadura o recién habían salido, estaba ¿se acuerdan? La transición contra el Toledo. Lo cierto es que la universidad era la universidad de la dictadura y el diálogo, la interdisciplina, estoy hablando de años y años, era impresionante. La teoría crítica, ahí vos te dabas cuenta que el derecho en la Argentina estaba muy cerrado, encapsulado, había de alguna manera disminuido la fuerza de esa matriz de derecho con las sucesivas dictaduras y ahí explotaba. Y esa es la condición donde se produce una transición democrática de la dictadura a la democracia muy interesante. Ahora, el problema de Brasil sigue siendo el mismo de siempre, la corrupción. La corrupción en el sistema político y económico brasilero es, para que ustedes tengan idea, infinitamente más grande que en la Argentina. Ahora se está tratando de acotar. Es terrible. Y el Senado del Brasil, y ahora vamos al Senado argentino, porque yo no sé qué, yo solo ustedes me llevan por ahí. Y el Senado de Brasil se llama el Senado de los Cardenales. Por la Iglesia. ¿Qué son los cardenales? Son los distintos jefes de partidos de los distintos estados, donde obviamente hay una preponderancia del norte. Porque los estados del sur, que son los más ricos, no tienen tantos senadores como tantos estados en el territorio del norte. Conclusión: los cardenales negocian todo por plata y están en todos los negocios. Hablar, Fernando Henrique Cardoso había sido senador, hablar con los cardenales es pagar. Y eso manejó la política brasilera, porque una época que la dictadura también tenía parlamento y senado, ¿no? Esa transición es así, ahí se pagan fortunas. Entonces el líder, el senador por el Estado, es el que maneja el narco, es el que... ¿Qué es la Argentina? Vamos a la Argentina. La Cámara de Senadores. Vieron como allá los senadores son los más ricos, poderosos, parte del círculo. Allá son de un círculo rojo, pero rojo sangre. Y en la Argentina los senadores son los representantes de las oligarquías locales de los partidos. Los que manejan la estructura de los partidos. Los que manejan el PJ en un lugar, los que manejan el radicalismo en un lugar, son los jefes locales, partidarios. Por eso las prácticas del Senado son terribles. Y también son los más corruptos del sistema. Acá todos se hacen llamar senadores, usted es senador, que sea senador, no sabe lo que es. Perdón. El lío que el senador, la senadora, el senador lo va a atender, perdón. Los asesores le dicen señor senador, ¿viste? A mí me maltratan. El Rubén me da plata, que es mi chofer. Me administra, me saca porque tiene la tarjeta. La Vanelco ibas a decir. Entonces me sacan, no me dan ni 100 pesos y los otros es todo así. La estructura de los partidos. Está eso, pero además está claro. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner el ejemplo del Chaco para que vean. ¿Quiénes fueron senadores siempre? Diolindo Felipe Dice, y Luis León. Y Luis León. Está del radicalismo. Eran como los que gerenciaban los partidos. Eso es Gerardo Morales.
Ah, claro. El bisonte le decía. ¿Está? Eso es los Rodríguez A. Eso es Romero de Salta. Eso es Zapag. Sí, Los lo acabo Romero de Pérez. ¿Está? Ese es el Senado. Los cosos, los Primero son que ahora está Aníbal Fernández. los Rodríguez. Son los caciques. ¿Entienden? Son los caciques. Claro. Eso hace una práctica política de mucho acuerdo tipo cardenal. A esto, a que yo se llama cardenalicio, acá se llama cooperativa. Claro. Cuando yo hablo de la cooperativa, no la ven, no la ven, no la ven, está fuera. El problema de los problemas parlamentarios, de los congresos, es, en la Cámara de Diputados es 250. La verdad que el conocimiento, tener conocimiento de una Cámara, este es el problema del rabino. Se pierde el Parlamento. Cuando entiende se pierde el parlamento. Cuando dejó de... Porque vos tenés que estar escuchando, contestando, las trampas van y vienen. Por eso anoche yo me dije, dije, bueno, digo, hablen menos, porque entonces yo me aburro, hago lío. Me acaba de llamar para pedirme disculpas y todo porque escuché una norma, una discusión en particular. Y le dije, ¿quién es el cuerpo que pidió y que se nos tomó un revuelo? Había sido que era una cosa escondida, pero para esto vos tenés que tener oído de sentir el chanchullo, ¿no? Estos son los senados. Y las cámaras de diputados en general y los congresistas en general. Ahora, en Brasil se pagan las leyes. Eso es el... Wenceslao, ¿cómo es el Mencelao? Esto es lo mismo que las coimas en el Senado. Las coimas en el Senado, en la Argentina, que es lo que marca el cariz de un régimen político, es así. Durante la época menemista se pagaba todo. Entonces se le daban fondos reservados. ¿Se imaginan que yo esto me estoy enterando en 4 años? Porque vos no te enterás todo desde el primer día. Yo lo único que quería hacer con, pero el esquema más o menos es así. Se ligaban fondos reservados de la CIDE y esos fondos reservados aceitaban todo el sistema menemismo. Aceitaban a jueces, que el que los repartía era Javier Fernández, que es actual auditor general de la Nación. Ay, Dios. ¿Está? Lo mandaba, esto lo administraba Barra, después venían fondos reservados a las cámaras y después iban fondos reservados y después se hacía, esto me lo dijo el presidente del Banco Central que después murió, que fue presidente del Banco Río, estaba en Pérez con Pampa, ahora me voy a acordar, que fue presidente del Banco Nacional. Macaroni. Me terminó amando porque Macaroni a mí me dio todos los instrumentos de los bancos del Central, me dijo nos convirtieron en corsarios. El sistema era que todos aportaban los empresarios y con eso se pagaban los sueldos de los funcionarios. Ese es el caso de María Zulia. Sobresueldos enormes de los funcionarios. Entonces, en la fiesta del menemismo, porque era mucho más difícil penetrar en todas las relaciones de corrupción del menemismo, porque el sistema estaba tomado. Por eso Menem era una fiesta que todo el mundo lo quería. Menem era un corrupto generoso. Claro. ¿Se entiende? Los amigos estaban chochos, la élite estaban chochos, los pobres estaban chochos, los jueces estaban... Era todo felicidad. Y todo el polideportivo. Lo único problema... ¿A costa de quién? Menos el Sí. ¿Qué es la alianza? Cuando la alianza llega... Efectivamente, lo que hace es que Cotino Siglia y Anzo Rey, dos íntimos amigos, negocian la impunidad. Sobre todo para acotar a los que luchábamos contra la corrupción, que era parte del Frepaso y yo. Entonces pactan ahí. Es decir, que no se toca. Ahí es donde aparece el caso del ñoqui, de la Rúa y del amante de la Rúa, y todo para apretar en ese sistema que de la Rúa de alguna manera participaba haciéndose con la cara que tiene. Está, pero no directamente. Entonces, se retiran los fondos reservados, no se giran más. Por eso los jueces empiezan a buscar el tema del ñoqui, de la Santa Rosa, no sé cómo se llama, la chacra,
hasta que empiezan las leyes de reforma laboral. ¿Qué es lo que le piden los senadores del PJ? Que devuelvan el fondo. Y arreglamos todo, muchachos. Y el sistema sigue. Claro. Y vuelve, eso es contracuarto. Claro, el arrepentido. El arrepentido es el alter ego de Llenú, presidente del bloque radical. Sacan la plata y ahí se producen las coimas en el Senado. Yo me doy cuenta, yo no tenía idea de nada, o sea, ni de esto, pero intuyo, vi de vuelo, yo soy como el perro del comisario Macri. El sabueso. Entonces, era reforma laboral, no se sabía bien, pero ahí también estaba el repaso, ¿eh? Que ahí estaba el ministro de Trabajo, que era de Chacho. Pero empiezan a haber otros acuerdos. De repente, ¿sabes cuándo yo me di cuenta? En junio. Yo me di cuenta porque si nosotros teníamos mayoría en diputados y el PJ mayoría en el Senado. Se tenían que reglamentar los decretos de necesidad y urgencia. Es cierto que ellos tenían un problema. Yo era la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Era la cuarta figura, tercera figura o cuarta figura con mejor imagen del país. Y a mí no me iba a pasar cualquier decreto. Entonces, no me iba a pasar cualquier reglamentación. Pero ¿saben por dónde entra? Por el Senado. ¿Y quién lo va a manejar? El Coyoma, que es mi amigo. Entonces, viene el ministro de Justicia, esto es historia, a saber, hermano del presidente, Jorge Lamo, amigo personal mío, se sienta en la presidencia de Asuntos Constitucionales. Era presidente. El gringo Soria que lo mató a la mujer era el vice. Y estaba Cristina. Y dice que se va a empezar a negociar en el Senado, a negociar, a consensuar, entre la Comisión del Senado de Asuntos Constitucionales presidida por Yoma y la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Es decir, que vamos a crear como una comisión mixta. Los radicales dicen nosotros vamos a la reunión, Cristina dice vamos a la reunión, el gringo Soria ya estaba en la reunión. Y yo con esas cosas que salgo como con el golpe, digo, esta presidencia no va a ninguna reunión en el Senado. Porque yo no voy a comprometer el prestigio de esta comisión. Acá no es normal que teniendo la mayoría de diputados se negocie un gobierno donde no tiene la mayoría. Y acá hay algo raro, te imaginas Jorge de la Rúa, te imaginas el escándalo de todo, ya la loca. Efectivamente me salvó. Cuando yo salgo, Adrián, que era mi asesor, Adrián Pérez, me dice, porque yo no lo dije así como lo digo ahora estoy más grande, estoy sin hormonas, ¿se imaginan esto? Con 42 años. Dice, yo acá no voy, y no voy, bueno, Cristina, vamos, todo fue. Yo no sé si Cristina estaba en eso, pero el gringo estaba en la reunión. Gorda, tenemos que ir, gorda, porque no nos podemos. Ahora negociamos, van a ver que todo va a ser. No, le digo, yo no voy. Cuando salgo, nunca me voy a olvidar, salgo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Adrián, que era mi asesor, era chiquito, mira, me dice, ¿por qué saliste así? Y yo le contesté, no sé. Claro, intuición. No sé. El instinto. ¿Entienden lo que? A veces uno tiene que respetar la intuición. ¿Sí? A los 2 meses, coimas en el Senado con el sistema de retribución. En consecuencia, las coimas en el Senado no son coimas para la reforma. Son el pase de dinero negro a la Cámara de Senadores y también a la de Diputados, que se paró, porque en el mismo tiempo la paré yo. Pero se dan cuenta que era el mismo sistema de fondos reservados. Claro, es como un sistema de fondos reservados. Así, ese es el sistema de las coimas en el Senado. Eso, en el Senado brasilero. Y actualmente sobrevive ese sistema. Y mirá lo que Acá. pasó. En Pero Argentina, ¿no? Acá en el Senado no sé. Ahora, una pregunta. Por lo menos, no como sistema. A ver, Sí. en el menemismo era un sistema que tomaba todos los bloques. Era un sistema. Claro. Hoy no es un sistema, en todo caso es un sistema del oficialismo. Entonces vos tenés que crear una metodología de salida con un pacto moral muy claro y disputarles de cara al pueblo. Y
pero hay que estar juntos pero separados. Estar juntos para la metodología, pero no mezclados. Porque si no, el componente del viejo sistema te toma el nuevo sistema. Como dice Khalil Gibran, en el cine... Otro sistema de prebendas y privilegios, con eso termino, te invitan a viajes. Sí. Los sistemas de compra de diputados, etcétera, o de buenas relaciones, mirá, te invito a tal viaje, a tal otro. Yo fui a un viaje una vez, pero porque me invitaron a Naciones Unidas, pero yo ahí me di cuenta. O sea, yo aprendí, te estoy hablando de esto del año 96. ¿Está? Yo la primera vez que me dicen anticorrupción, cuando voy allá y voy a un hotel, yo no entendía, todo bien, pero no daba. Con lo cual nunca más fui de viaje. Pero era una forma de ir. Después otra vez otra diputada se acercó y me dijo, vos tenés una fundación. Yo lo andaba denunciando el tipo del narco. Y el Estelle. Y me dice, vos tenés una fundación, vos necesitas crecer políticamente. Dice, si vos no hablás, tu fundación puede tener mucho dinero. No, gracias, yo quiero hablar. Ese es el sistema de compras. Las otras, las empresas son los viajes. Las empresas son los viajes. Telefónica, por ejemplo, Telefónica, etc. Te ofrecían viajes, entonces los diputados iban a ver las maravillas tecnológicas de tal cosa. Y los paseaban y los llevaban a los mejores hoteles. Ese es el sistema, cómo te va contando. Cuando vos recién vas entrando, o vos te das cuenta, o vos te metiste en el sistema. Y es una tentación muy grande. ¿Se imaginan? La cuestión del ascenso social es terrible. Y el sistema no es explícito, no empieza con la coima. Claro, empieza con otras cosas. El sistema empieza a invitarte a lugares. La coima tiene varias formas. La coima siempre va a tener varias formas. Y hablando de la Pero moral. aparte eso es inevitable, eso viene. No, eso es evitable Eso viene perfectamente. Ese era el decreto de supresión de los privilegios. Por supuesto que si vos querés, a ver, yo un día me invitaron, como yo siempre di cursos para la OEA y para un montón de cosas, un día me dieron una invitación. Dice, dice, tenés 10 días en el Conrad. ¿Qué curso? ¿De qué? Yo daba curso de cualquier cosa. Pero todavía no había casino ni nada relacionado con eso. No es el 5, no en septiembre, octubre. ¿Quién era? La Asociación de Empresas de Autopartes o algo de eso. Entonces yo le mandé una carta diciendo que lamentaba mucho, pero que no podía ser pagada por aquellos que propiciaban o podían tener interés en una ley. Que le agradecía la invitación, tenía una depresión terrible. Me había perdido el viaje, pero así eran todas las notitas, o te ofrecen auto, o si yo no puedo, mi carácter, mi inclinadora, etcétera, te ofrecen auto por unos sistemas, todo eso así. El lío que armé con esa notita, no les puedo decir. Claro, había sido que iban todos. Entonces, yo recibí en mi despacho. Cuando vos mandás esa nota, rompés la omertad. Claro. Cuando usted manda la nota, rompe La omertad, el código de silencio. ¿Entendés? Todo está bien, hasta que uno dice, yo esto no puedo aceptar. El lío que se me armó en el bloque, me odiaban. Los diputados, los otros. Y ahí empezaba gorda, maldita. Otra vez. Pero yo no lo hice ni siquiera con ningún sentido. Yo contesté de la manera que cómo se van confundiendo los intereses privados y los intereses públicos.